Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, miércoles 15 de febrero del 2023, vamos a llevar a cabo otros comentarios muy interesantes, muy importantes en la vida política, económico, social e ideológica de nuestro país. El video pasado hablamos sobre un artículo escrito por Carlos Fernández Vega en el periódico La Jornada del lunes 6 de febrero del 2023, donde su encabezado dice México S.A. Enseguida el encabezado dice neoliberalismo igual a neoporfirismo. Abolir reformas constitucionales, México retrocedió en soberanía. Ahora vamos a dar a conocer este otro artículo muy interesante del mismo periódico de La Jornada, pero del lunes 6 de febrero del 2023, en la sección de política, dice retroceso en 36 años de neoliberalismo. Y enseguida, este gobierno devuelve a la Constitución su espíritu original. Dos puntos y seguido, Andrés Manuel López Obrador en un discurso que pronunció allá en Querétaro el día 5 de febrero. Vamos a dar lectura a este artículo porque me pareció muy interesante, de Alonso Urrutia, enviado de Querétaro. Dice aquí, durante la conmemoración del 106 aniversario de la Carta Magna, corrijo, no es del 105, sino del 106 aniversario de la Carta Magna, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que frente al vergonzoso retroceso encomillado en los 36 años de política neoliberal, su gobierno ha impulsado reformas para devolver a la Constitución la grandeza de su espíritu original. Subrayó que solo cancelar la devolución de impuestos significó ingresos a la hacienda pública por 200,000 millones de pesos anuales. ¡Qué interesante! Sigo leyendo. En el emblemático Teatro de la República, donde se congregó la clase política, López Obrador aseguró que a pesar de las citadas modificaciones, la Constitución de 1917 no ha muerto. Vive en la transformación de México libre, justo, igualitario, democrático, fraterno de nuestros días. Esto es lo que no le gusta pues a la oligarquía voraz que dominó durante 36 años de neoliberalismo. Sigo leyendo. Después de un preámbulo histórico sobre el surgimiento de la Constitución de Querétaro, el mandatario lamentó que en 1983 se abriera un largo periodo hasta el 2018 de modificaciones que trajeron al país, entrecomillado, retrocesos en materia de defensa de la soberanía, del bienestar de nuestro pueblo, que se fueron haciendo cada vez más evidentes hasta llegar casi a resucitar la política económica del porfirismo. Por eso decimos que neoliberalismo en México es neoporfirismo. Sigo. El acicate fundamental de esta regresión, enfatizó, fue la corrupción, sin duda. Esto es lo que no les gusta a los neoliberales,
que les hablen de las mañas que cometieron en ese proceso de saqueo, ese proceso de pillaje en el Estado. Fue la corrupción que imperó a partir de entonces, porque ese afán de lucro, entre comillas, ese afán de lucro desmedido condujo a modificar los principios y las normas de la Carta Magna, hasta casi despojarla de su letra y espíritu original. Y los dogmas neoliberales y los intereses oligárquicos fueron producidos en el texto constitucional para impedir en el futuro cualquier transformación en un sentido nacional, democrático, popular, entrecomillado estas frases. Entre las reformas antipopulares y entreguistas, dijo el presidente, estuvieron la apertura a la venta de empresas públicas, bancos, ejidos, minas, concesiones y contratos a empresas petroleras, la industria eléctrica y telecomunicaciones, la privatización de ferrocarriles, puertos, aeropuertos y hasta las cárceles. La limitación a la gratuidad de la educación pública, la conversión de deudas privadas en públicas y la entrega del manejo de las pensiones a bancos particulares. Casi nada de corrupción, ¿eh? Bueno, pueblo de México, esto lo tienen hoy en día muy bien aprendido. Favorable a una minoría. Enfatizó que esos cambios ocurrieron dentro de una democracia simulada, controlada por políticos y tecnócratas que estaban al servicio de los grandes intereses económicos, ante gobernadores y su gabinete legal y ampliado, con excepción del canciller Marcelo Ebrard, así como la representante de los otros poderes, lanzó el reto, y seguido. Es raro encontrar, y los convoco a que lo investiguen, en el periodo neoliberal, una reforma a la Constitución en beneficio del pueblo. Todo, absolutamente todo, se orientó a favorecer los intereses de una minoría nacional y extranjera. Eso lo sabemos, pueblo de Guerrero y de México. Después de su larga descripción y las reversiones sociales del neoliberalismo, López Obrador reivindicó el sentido social en sus propias iniciativas de reformas constitucionales. Citó la tipificación de la corrupción como delito grave y en paralelo la ley de austeridad republicana, porque controlar el dispendio gubernamental no es un asunto administrativo, sino de principios, sostuvo. Principales cambios. Hizo un apretado resumen de los principales cambios en su gobierno. La ley de extinción de dominio para recuperar y devolver al pueblo lo robado. La prohibición de devolver impuestos. Clasificar el robo de hidrocarburos, la evasión fiscal y el fraude electoral como delitos graves. Eliminación del fuero del presidente, revocación de mandato, conquista popular, nueva ley laboral para democratizar los sindicatos, reforma a la ley de salud para garantizar la atención médica y medicamentos gratuitos, así como revertir la mal llamada reforma educativa. Hoy en día
la reforma educativa ha recuperado su carácter humanista. Sin embargo, a pesar de esas modificaciones, indicó el presidente, el principal cambio en la Constitución fue la incorporación de las pensiones de adultos mayores y personas discapacitadas, así como las becas para estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad. Por ello, López Obrador convocó, entre comillas, seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917, no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el régimen neoliberal. Fue un discurso muy interesante, yo lo pude ver en su momento, pero que aquí también es interpretado por el periodista Alonso Urrutia en este artículo donde destaca lo esencial que ha hecho el presidente en cuanto a los beneficios para todo un pueblo, desde las mega obras que ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, como las pensiones para los adultos mayores, para los discapacitados, para estudiantes desde los primeros años hasta los universitarios. Por esto es muy atacado el presidente López Obrador. Por esto es calumniado, insultado, un día sí y el otro igual. Entonces, pues, ¿qué le arde a esta clase que tuvo el poder en su momento y que no hizo más que saquear las arcas del Estado, las arcas del gobierno, de Hacienda? Pues a eso se dedicaron, nada más a enriquecerse. Y ahora todavía peor porque los testigos que declararon en contra de García Luna, sus declaraciones son contundentes y todavía tienen el descaro de la esposa del expresidente Calderón de decir que no, que los nexos con el narcotráfico lo tenía López Obrador, solamente porque saludó a la mamá del Chapo, pero bueno, esa era una señora que seguramente no mandó a su hijo a que se convirtiera en un delincuente. Eso también hay que tenerlo claro, pero en este caso ya no hay pretextos para decir que Calderón estaba totalmente enterado de su exsecretario de Seguridad Pública, como lo es García Luna. Esto ya nadie se lo puede quitar. Entonces, hoy en día estamos, el pueblo mexicano, pidiendo que se juzgue de acuerdo a la ley, que se juzgue a estos funcionarios, porque no es el único, hay más expresidentes que vendieron las grandes empresas energéticas del país, y esto en un acto antipatriótico. Entonces, paisanas y paisanos, pues por eso el presidente es calumniado, insultado, como quieren. Lo han visto como gente malvada lo ha insultado, pero no solamente al presidente, también hoy en día está siendo, pero muy atacada sistemáticamente, la jefa del gobierno de la Ciudad de México, porque ven que ella es la que lleva la delantera en las preferencias como aspirante a ocupar la presidencia de la República. Por eso andan en una embestida canina contra la jefa de gobierno, que es una mujer ampliamente preparada, con un doctorado, con una larga trayectoria en la vida política de México, y bueno, pues no dejan
de insultarla, de calumniarla, de inventarle toda una serie de cuentos, de mentiras, porque ven que ella va a ser la candidata a presidenta de la República. Por primera vez tendremos en México la primera mujer que será la presidenta constitucional de México. Paisanas y paisanos, estos son mis comentarios y estemos atentos a todos esos acontecimientos que están sucediendo diariamente. No dejar de ver las mañaneras, porque ahí el presidente está informando detalladamente lo que acontece en nuestro país y en nuestro país con respecto a las políticas en América Latina y el Caribe, en Estados Unidos, en Europa y bueno, en el mundo entero. Paisanas y paisanos, son estos mis comentarios. Muy buenas noches con su servidor, profesor Alanís, que les dice por hoy muy buenas noches y nos veremos próximamente.